Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Somos Timo y Nati Podcast y es un placer que puedan estar acá con nosotros compartiendo este nuevo episodio. Estamos felices una vez más de continuar con estas enseñanzas que hacen al crecimiento y fortalecimiento del liderazgo en la iglesia. Así que gracias por estar del otro lado. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante en cuanto al liderazgo y también poder mirarlo a la luz de la palabra. Creo que es como nosotros siempre tratamos de buscar qué es lo que dice la palabra de cada uno de los episodios. Tratamos siempre que la palabra nos traiga luz y en este episodio no va a ser la excepción. Totalmente. Vamos a hablar sobre la procrastinación y cómo esto afecta a nuestro liderazgo y a todo lo que hagamos realmente. No es nada más, nada menos que postergar diferentes actividades que tenemos para hacer, aplazar una tarea, pero nos vamos a dar cuenta que a veces no es por pereza o no es porque quiero postergar, sino porque hay conflictos internos que nos llevan a eso. Entonces vamos a ir identificando cada uno de estos conflictos y viendo qué nos dice la palabra de Dios para contrarrestarlos. Sí, a veces como que hablamos de procrastinar y automáticamente pensamos que es un vago o somos vagos. Claro. Y no es solamente eso, la procrastinación tiene un énfasis y una connotación un poquito más profunda, que es lo que hoy queremos charlar y poder, como decíamos recién, ver qué dice la palabra al respecto. Así es. Bueno, y con mate en mano arrancamos entonces viendo cuáles son estos factores que causan la procrastinación, sin antes olvidarnos que este término proviene del latín procrastinare y que significa dejar para mañana, ¿sí? Entonces, uno de estos factores que nos llevan a postergar tareas es la falta de motivación, el primero, ¿no? Entonces, muchas veces no hacemos algo porque no nos sentimos motivados para hacerlo. Sí, y a veces nos pasa esto cuando encontramos una actividad que no es de nuestro agrado. No sé, creo que en un principio cuando yo empecé en las cosas de Dios, la verdad no me motivaba mucho evangelizar. O sea, me costaba porque era algo que me costaba a mí, no es porque... Y no me motivaba, decían, bueno, vamos a evangelizar. Y porque en una evangelización, perdona que te interrumpa, te enfrentas al rechazo. Claro, entonces eso te genera miedo, entonces bueno, no lo hago. Claro, y como vos sabías que había una posibilidad de que el otro lado te contesten mal, te cierren la puerta en la cara o te corten. Al principio, cuando apenas me convertí, yo le predicaba a todo el mundo, no tenía ningún problema, pero después cuando empecé a ya trabajar un poco más en el liderazgo, como que empecé a tener esa falta de motivación en lo que era justamente esta actividad, ¿no? Que es tan importante para la iglesia, que es el evangelismo. Bueno, y por eso en nuestro segundo episodio hablamos de la carga del liderazgo, de esa pasión o esa motivación interna que te lleva a liderar, que te lleva a llevar una tarea adelante. Sin esta carga, sin esta pasión, sin esta motivación, es muy difícil que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Mucha gente, espero equivocarme, pero lo hemos visto, mucha gente es líder porque le dijeron que tenía que ser líder, pero no se trabajó una pasión interna de por qué quiero o voy a hacer esto. Entonces me parece esto que es muy importante. Sí, a veces la motivación que nosotros podemos dar termina siendo una motivación momentánea, termina siendo algo que se diluye en el tiempo porque no tiene una raíz y un impacto eterno en nosotros. Creo que muchas veces nuestra motivación para poder hacer algo es la emoción del momento, y vivimos atravesados por diferentes tipos de circunstancias que nos terminan moviendo nuestras emociones. Por lo tanto, nuestra motivación, como una de las frases creo que habíamos dicho en alguno de los episodios, no puede ser ni interna ni externa, tiene que estar basada en Dios, que tiene que ser eterna. Nuestra motivación siempre tiene que ser un fin eterno y un propósito divino, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la falta de motivación? Bueno, 2 Corintios 4, del 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y muchas veces podemos arrancar con una motivación suficiente para llevar una tarea adelante, pero después los problemas, las luchas, las circunstancias, el camino que no es recto, sino que tiene como muchas vueltas, nos van desgastando. Pero el problema que nos desgastan es cuando lo hacemos en nuestra propia carne y con nuestras propias fuerzas. Y acá habla de que nosotros somos vasos de barro llenos del poder de Dios. Y cuando vivimos realmente de esta manera, como lo hacía Pablo, podemos estar atribulados, mas no angustiados, apurados, mas no desamparados, perseguidos, mas no derribados. Bueno, podemos encontrar todo esto que dice Pablo en nosotros mismos. Y eso, venga lo que venga, no nos va a desmotivar, no nos va a tirar abajo, porque nosotros no somos, es Dios. Sí, totalmente. Y el segundo motivo es miedo al fracaso. Muchas veces postergamos cosas por miedo al fracaso. Por miedo a que nos salga mal. Y es una posibilidad. Uh-huh. Fracasar es una posibilidad. Pero creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos con la duda, es quedarnos con buenas ideas, porque necesitamos llevar el reino de Dios y necesitamos predicar la palabra, como yo hablaba al principio. A mí me daba miedo, no era miedo, sino como que tenía miedo al rechazo justamente cuando tenía que evangelizar, pero en el momento que pude vencer eso, cuando nosotros vamos y predicamos la palabra y una persona es conmovida por el poder de Dios, cuando una persona es transformada por el poder de Dios, hay algo que sentís adentro tuyo, decís gracias Dios porque me hiciste un instrumento útil. Y al principio me habrán rechazado varias veces, me dijeron que no muchas veces, y creo que el miedo al fracaso es uno de los motivos por el cual muchas veces nosotros posponemos la voluntad de Dios. Procrastinamos el cumplir el propósito de Dios. Hay una asignación que Dios tiene para nosotros y por miedo a fracasar no damos el puntapié inicial. De hecho, no solo en el liderazgo, me ha pasado con un montón de discípulos de que no toman decisiones en su vida, procrastinan decisiones importantes por miedo al fracaso. Entonces no se ponen en pareja porque tienen miedo a que la pareja no funcione, no se casan porque tienen miedo de divorciarse, y así no toman decisiones porque todo el tiempo hay un miedo al fracaso, y ese miedo al fracaso el diablo lo aprovecha muchísimo para estancar a las personas. Entonces nosotros como líderes no tenemos que caer en esto, porque así como nosotros caemos, también nuestros discípulos tienen este mismo problema. Entonces nosotros tenemos que ser de ejemplo, tenemos que mostrarles que hay que arriesgarse, hay que animarse, y que la Biblia está llena de versículos que contrarrestan esto. Podemos encontrar Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, con esta ayuda extra, yo me tengo que animar. Me tengo que animar a hacer lo que tengo que hacer. Me tengo que animar a tomar las decisiones. Cristo está de mi lado, y ese tiene que ser mi mayor motivación y valentía para poder enfrentar o afrontar diferentes tareas o decisiones en la vida. Yo creo que todo el tiempo tenemos que autopredicarnos, ¿no? Internamente. El autoliderazgo que hablamos. El autoliderazgo y esto, autopredicarnos continuamente, ¿no? O sea, el enemigo va a traer situaciones que te van a llevar a querer procrastinar todo el tiempo. Todo el tiempo va a querer que vos postergues el llamado. Todo el tiempo va a querer que nosotros desechemos la voluntad de Dios, pero quizás disfrazándolo de esto, ¿no? Disfrazándolo de miedo al fracaso, falta de motivación. Después también tenemos otro versículo que también queremos compartir, que está en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré y te ayudo. Se me movió. Yo te sostendré con mi mano derecha. Estos son versículos que nosotros tenemos que recordar continuamente. Continuamente tenemos que traer la palabra para que nos dé fortaleza espiritual. Siempre el enemigo va a intentar detenernos, inmovilizarnos. Entonces, y si nos inmoviliza, el reino de Dios no avanza,
porque nosotros somos parte de Él. O avanza, pero a través, usando Dios a otros y no a nosotros. Entonces tenemos que empezar a tomar todos estos versículos, tomar valentía y que el miedo al fracaso no nos detenga ni nos haga procrastinar en lo que tenemos que hacer. Insisto, el miedo es positivo. Lo hemos visto cuando hablamos de la gestión de emociones. El miedo nos ayuda a estar alertas. Ahora, el problema es cuando ese miedo es constante y más que alerta nos detiene y nos hace escondernos, ¿no? Entonces tenemos que avanzar, tenemos que seguir trabajando en la obra de Dios, y eso es pese a cualquier miedo que pueda aparecer, sabiendo que con Cristo lo puedo afrontar y puedo hacer lo que Él me mandó a hacer. La siguiente dificultad que podemos encontrar o un factor para procrastinar es la dificultad para empezar algo. Sí, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y creo que a veces está muy ligado con el anterior, ¿no? El miedo al fracaso. Y a veces nosotros no empezamos porque vemos muchas dificultades. Nosotros siempre aconsejamos que analicen, ¿no? Y es muy interesante cómo cuando el pueblo de Israel fue a ver la tierra prometida, fueron 12 personas, y de la misma expedición habían 2 versiones. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos predicando y autoliderando nosotros? ¿Qué voz está teniendo más repercusión en nuestra vida? ¿La voz de Dios o la voz de nuestro subconsciente y nuestros miedos? ¿La voz del fracaso o la voz del Espíritu Santo que dice: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo? Y creo que este es el momento en donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida espiritual en este punto. Porque si las dificultades van a hacer que vos te frenes, entonces tu Dios es más chico que tu dificultad. Si las dificultades las considerás, pero decís: mi Dios me dice que yo todo lo puedo en Él, no hay nada que te pueda detener. Así que hoy es tiempo de poner todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, como dice Primera de Pedro capítulo 5. Y por último, el último factor que encontramos de por qué procrastinamos muchas veces es porque preferimos tareas más fáciles o más placenteras, ¿no? A veces hay cosas que requieren un esfuerzo extra y bueno, no... qué fiaca, vamos a hacer cosas que nos gusten más, ¿no? Entonces, eso hace que posterguemos diferentes actividades. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando a su fe con abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, y así sigue Segunda de Pedro mencionando diferentes cosas que necesitamos para vivir esta vida cristiana. Pero nos vamos a detener en esta frase: esfuércense al máximo. Yo creo que estamos en una era del menor esfuerzo, ¿no? La ley del menor esfuerzo, donde, bueno, cuanto menos, y si estoy tranquilo, prefiero más estar tranquilo. ¿Qué opinas de esto, Timo? Sí, creo que estamos, y de hecho la evolución de la tecnología nos está llevando a la ley del menor esfuerzo. Pasaba al principio, bueno, cuando salió el microondas, en unos segundos ya teníamos agua caliente, la comida caliente. O sea, espera, ¿y ahora para qué pensar? Le escribo a ChatGPT y que me diga resuelve todo. la vida, justo iba para ese lado. Músicos ponemos ahí en inteligencia artificial, nos desarrolla música. Necesitamos desarrollar una prédica, le pedimos a Meta o a cualquier que no. inteligencia artificial que nos desarrolle puntos o temáticas, y creo que cada vez nos está llevando a esforzarnos menos, a interiorizarnos menos, y esto lleva a la poca relación también con Dios. Esto afecta directamente a nuestra relación con el Espíritu Santo. Si podemos tener herramientas que nos ayuden a mejorar, usémosla, pero seamos conscientes de que necesitamos esforzarnos al máximo. Y acá
clarísimo, dice, esfuércense al máximo por responder a la promesa de Dios. Y Dios tiene promesas grandes que no las estamos cumpliendo porque seguimos procrastinando las decisiones que tenemos que tomar. Porque priorizamos la comodidad. Y Dios no nos llamó a estar cómodos, nos llamó a esforzarnos al máximo. De hecho, capítulos anteriores hemos hablado de Pablo, que todo el tiempo hablaba de disciplino mi cuerpo, me disciplino para poder alcanzar el objetivo que tengo por delante. Y en esa disciplina hay cosas que nos van a costar más, hay cosas que nos van a costar menos, pero requiere de un esfuerzo la disciplina. Y yo creo que en nuestro liderazgo, yo siempre digo a todos, uno tiene que hacer un balance, ¿no? Hay cosas que me gustan más que otras, sin embargo, para un liderazgo con excelencia tengo que esforzarme en todas las áreas y no solo en las que me gusta y las que no las omito. No, mi esfuerzo tiene que ser en todo. No sé, por ejemplo, a mí me resulta muy fácil leer. Entonces yo puedo leer la Biblia pero porque ya tengo como un hábito de lectura muy importante. Y quizás la oración me cuesta como más disciplinarme en orar que en leer la Biblia, que te la puedo leer un montón. Entonces, bueno, cada uno tiene como esta cosa que es más fácil y la otra que cuesta. Sin embargo, mi esfuerzo tiene que ser igual en los dos. De hecho, voy a esforzarme más en la oración porque quizás es lo que tiendo a procrastinar si me relajo demasiado. Entonces, creo que este análisis tenemos que hacer. Bueno, Dios me pide excelencia en todo y esfuerzo en cada una de estas áreas. Entonces, identificar cuáles son aquellas que me cuestan más y esforzarme al máximo por poder ponerlas en práctica, cumplirlas. Bueno, de hecho, hace poco tuvimos el episodio de la toma de decisiones, de poder avanzar en diferentes cosas y bueno, mucha gente decía, bueno, me cuesta tomar decisiones. Bueno, entonces esforzate al máximo, pero empezá a tomar decisiones. Lo fácil es, bueno, como me cuesta, no lo hago. Pero ahí realmente no estás pudiendo vencer. Sí, y a veces caemos en lo fácil, ¿no? Que venga alguien y tome decisiones por nosotros. Y después cuando esa decisión trae una mala repercusión, tenemos a quien delegarle la culpa. Claro. Y creo que eso no tiene que pasar. Nosotros como líderes tenemos que asumir las responsabilidades del llamado santo que tenemos, que es predicar el evangelio, que es poder llevar a Cristo, dar a conocer a Cristo con nuestra vida. Y bueno, avanzamos con el siguiente punto. La procrastinación puede generar un impacto negativo en las personas. Por ejemplo, pérdida de productividad. Como postergo cosas, bueno, cada vez soy menos productivo. Como hablamos de la gestión del tiempo. Así es, tal cual, está muy relacionado. Después puede generar estrés y ansiedad, porque bueno, postergo cosas, pero también en mi subconsciente sé que las estoy postergando, entonces eso me genera ansiedad y estrés porque no avanzo en lo que sé que tengo que hacer. Sí, después tenemos oportunidades perdidas justamente por esto. No aprovecho las oportunidades por el miedo o por el fracaso y justamente pierdo esa oportunidad. Impacto en el autoestima. No hacer cosas después termina repercutiendo en cuál es la visión o la mirada que tengo de mi persona. Uh-huh. Y dificultad para alcanzar metas, claramente. Si voy postergando cosas, no logro el objetivo que me propuse. Sí. Después tenemos el ciclo de culpa y vergüenza. Y creo que todos estos puntos terminan siendo un impacto muy grande en nuestra vida. La procrastinación creo que nos está pasando por encima en muchas áreas. Quizás no todo, quizás las cosas que, como decíamos al principio, no nos son tan placenteras, nos cuestan. Y bueno, las aplazamos, las posponemos. A mí no me gusta levantarme temprano y en el alarma le doy siempre posponer. Y así vivimos nuestra vida por miedo al fracaso, por miedo al rechazo, por cualquier tipo de factor, pero que sea un tiempo en donde nosotros empecemos a tener en cuenta que ese no es el plan de Dios para nosotros. Y que procrastinar no es el plan de Dios para tu liderazgo y tu iglesia. Entonces, buscando en la Biblia, encontré el ejemplo de Gedeón, que tendía a procrastinar, ¿no? Podemos encontrar en Jueces capítulo 6, del 14 al 17, los versículos, dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con tus fuerzas que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía.
Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor del de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Acá podemos encontrar que Dios le da una tarea a Gedeón para que haga. Pero él empieza con sus excusas, ¿no? Bueno, voy a postergarlo. ¿Cómo? Dándole mis excusas a Dios, diciéndole, che, pero yo no soy nadie, vengo de una familia que no es nadie, mejor búscate a otro, ¿no? Primero ahí vemos el miedo y la autoestima baja, todos estos puntos que hablamos anteriormente. Después Dios le dice, no, pero pará, tranquilo, yo voy a estar con vos. Y Gedeón ahí vuelve de vuelta a querer procrastinar y dice, bueno, pero si realmente cuento con tu favor, mostrame una señal. Y le empieza a pedir la señal de la señal de la señal, pero ahí está procrastinando, está queriendo hacer pasar el tiempo para no tener que hacer lo que Dios le mandó a hacer. Sí, creo que a veces cuando las excusas no son suficiente argumento como para procrastinar, la disfrazamos de una supuesta espiritualidad. Sí. Y empezamos a pedir señales a Dios, porque si nosotros leemos el versículo o la historia completa, vamos a ver que primero no fue suficiente la voz de Dios. Eso hizo que Gedeón deje de levantar excusas. Dios le dijo, yo estoy contigo, eso tiene que ser suficiente. Ok, como la excusa no fue suficiente, dijo, bueno, vamos a buscar una señal. Como la primera señal no fue suficiente, buscó otra señal. Y creo que a veces de esa manera vivimos la vida, pidiéndole a Dios primero con una excusa, es la primera. Y después empezamos a hacernos los espirituales y decirle, Dios, si es tu voluntad, mostrame. Si es tu voluntad, cuando Dios ya nos lo dijo infinidad de veces que tenemos que ir y predicar. Cuando nos dijo un montón de veces que tenemos que levantarnos como líderes en este tiempo. O tomar decisiones. O tomar decisiones, como bien decís. Y creo que a veces nuestra espiritualidad o supuesta espiritualidad nos aleja del cumplimiento del propósito de Dios, porque realmente es una excusa para seguir procrastinando. Bueno, de hecho también me recuerda cuando Moisés clamaba a Dios y Dios le dijo, deja de clamar, pon el pie y las aguas se van a abrir, ¿no? Como nuevamente Moisés vistiendo de espiritualidad diciendo, bueno, pero estoy clamando para que Dios me muestre. Y Dios le dijo, no te voy a seguir mostrando nada, deja de clamar, hacé lo que tenés que hacer. Y creo que esto es un llamado para todos nosotros que en definitiva todos en cierto punto o en algún aspecto de nuestra vida procrastinamos por estos temores que tenemos. Sí, totalmente. Y la clave para vencer la procrastinación es saber que es Dios quien nos envía y que es Él el que está con nosotros. Y eso es más que suficiente. Es todo lo que necesitamos. Así que si llegaste hasta acá, no procrastines más. Te invitamos a que te llenes de la palabra de Dios. Yo creo que esa es la única herramienta que tenemos para que nuestra fe se fortalezca y hagamos lo que tengamos que hacer, pese al miedo, pese a la duda, a la incertidumbre. Cuando nosotros entendemos que no soy yo, es Él, entonces ahí nos animamos, somos valientes porque sabemos que Él va con nosotros y no necesitamos la señal de la señal. Dios nos guía en todo momento y tomamos una valentía que quizás sin Dios decís esto es imposible que yo lo hubiera podido hacer antes, ¿no? Sí, así es. Y vamos al llamado a la acción. El llamado a la acción es vaciarnos de nosotros y ser llenos de Él. Solo así vamos a poder cumplir con lo que Él preparó para nuestra vida. Entonces, una vez más, volvemos a el libro de Jueces, capítulo 7, versículo del 9 al 11, y Dios le dice a Gedeón, esa noche el Señor le dijo, levántate, descienda al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar,
desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Ustedes recuerden que Gedeón y su ejército estaban en desventaja numérica frente a los madianitas. Dios ya le habló, le mostró señales. Sin embargo, antes de la batalla, Dios, que conoce nuestra humanidad también, le dijo: Gedeón, si llegas a todavía seguir teniendo miedo, te voy a dar otra señal más. Y obviamente Gedeón seguía con miedo y bajó y pudo ver, y ahí cobró ánimo y se animó a hacer lo que en su vida él hubiera creído que podía hacer. Así que queremos animarte con esta palabra de que si Dios está con vos, vas a poder vencer todo temor, todo miedo al fracaso, todo miedo e incertidumbre a lo que pueda venir, y vas a tomar fuerzas y vas a hacer lo que Dios te manda hacer. Pero es tiempo de que te aferres a Él. Insisto, que la Biblia sea tu aliada. Empezá a leerla, que esa palabra te llene de fe y esa fe te impulse a dar el paso que tenés que tomar. Increíble, increíble. Muy buena. Muy bueno cómo Dios conoce nuestros corazones y poder verlo en este claro ejemplo de la vida de Gedeón. Si llegaste hasta acá, recordá darle like a este video, suscribirte y ayúdanos a compartir este material para que más personas puedan acceder a este podcast, a estos episodios, y sean bendecidos también con esta palabra. Bien, nos vamos con la frase final. La frase final, ¿quién la dijo? La dijo Shannon Alder, que es una escritora estadounidense, y dice: la vida siempre comienza un paso fuera de tu zona de confort. Así que gran frase, creo que tenemos que animarnos a salir de nuestra zona de confort e ir por aquello que Dios ya nos mostró y que encima contamos con su favor. Así que esperamos que haya sido de bendición este episodio. Gracias por quedarte hasta este momento y nos reencontramos la semana que viene.